Sabemos, hay varias situaciones que se van sumando con la llegada de la tecnología. Sabemos que, a propósito de lo que hablábamos con nuestro psicólogo en parejas, uno muchas veces sabe con quién comienza, pero no con quién termina. Es como el dicho, uno sabe con quién se casa, pero no con quién te separas. Hay varias situaciones en medio de estas relaciones que se dan en el marco de la confianza, que se dan al alero de esta relación de pareja, esta complicidad, sobre todo en tema de materia sexual, por ejemplo, cuando hay muchos juegos entre las parejas para echarle más leña a este fuego que muchas veces se va disminuyendo con el paso del tiempo y aparecen la llegada de las redes sociales, aparecen estas fotografías eróticas, estos videos eróticos que se van intercambiando y que una vez estas relaciones terminan, lamentablemente se hace mal uso de ellas. Sí, de todas maneras, y es por eso que queremos hablar del término porno venganza, que es algo que lamentablemente ha afectado a más de una persona en nuestro país. Deimer Meléndez, co-creador del proyecto 360, uno de los mejores perfiladores criminales, además aquí en América Latina, es experto en criminología y criminalística, ha incluso asesorado en diversos países de Latinoamérica en esta materia, incluido al FBI y la Interpol. Nos acompaña para hablar de este término, conocerlo en más profundidad. ¿Cómo estás, Deimer? Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Para hacer un contexto un poquitito y prever también a las personas hoy día, hay muchos quienes están recibiendo y hemos recibido llamadas de números extranjeros. Lamentablemente hay estafas de por medio y ojo con aquellas personas que reciben videollamadas de números extranjeros, porque muchas veces estas videollamadas uno las activa y aparecen imágenes pornográficas. Esas personas a través de la cámara capturan a aquella persona que lo está mirando y después generan extorsiones. Es un tema que podemos abordar en otro momento, pero es como para tener este contexto del uso también de material vinculado a pornografía, pero particularmente a lo que pasa con las parejas y la porno venganza. A propósito del tema para entrar en materia, ¿desde cuándo se habla de porno venganza y en qué contexto? Bueno, el término de pornovenganza nace básicamente en los Estados Unidos ya hace más de 10 años, pienso yo. Se conoce como revenge porn y tiene que ver con aquellas publicaciones que no son autorizadas de imágenes privadas, sobre todo íntimas, que se han creado en el contexto de relaciones de parejas. Pero la característica es que una vez se ha presentado el rompimiento, la ruptura de esta relación, ya sea por parte del hombre o por la mujer, pues siempre hay una parte inconforme que decide en manera de represalia publicar estas imágenes íntimas, digamos que tiene una motivación personal, ¿ya? A manera de retaliación en contra de la pareja. Esta es la connotación general que tiene la pornografía, pornografía de venganza, perdón. Sí, y Deimer, si nos pudieras explicar también la realidad de la pornovenganza en nuestro país. ¿Existe esta figura criminal, por así decirlo? ¿Cómo se aborda desde la justicia? ¿Llegan estos casos a la justicia? Ya, sí existe, lamentablemente, no solamente en Chile, ¿no? Digamos que es un fenómeno, yo diría que es mundial, ya se está presentando. Eso tiene que ver o tiene una base lógica en las tecnologías de la información, ¿ya? Se facilita, a través de estos medios se facilita la comisión de muchas conductas eh, delictivas. Es decir, sabemos que hoy día nuestro equipo celular, nuestro computador son medios que nos conectan a cualquier parte del mundo, en cualquier momento, la cultura de estar publicando eventos personales, sociales, familiares, pues facilita cada día este tipo de conductas. Y lo que menciona es bastante importante porque una de las principales preocupaciones que tenemos dentro del proyecto 360, que es la prevención del delito, está en que las autoridades como tal no cuentan con una herramienta legal que les permita judicializar este tipo de conductas como un delito independiente. ¿Ya? Es decir, no existe el delito de pornovenganza en Chile. Digamos que es una falencia que en el marco legal existe y eso a la postre pues dificulta que las personas que sufren de estas situaciones en determinado momento de su vida acudan a la autoridad respectiva, llámese a la misma policía, a la fiscalía, a donde primero se le ocurra asistir un ciudadano, pues no va a encontrar ese soporte, tanto de la idoneidad por parte del funcionario como
la herramienta legal que le permita a esos funcionarios, pues, hacer todo el engranaje de una investigación legal para dar con resultados positivos. Entonces hay cierta incertidumbre, desconfianza también por parte de la misma ciudadanía que es afectada porque no tiene ese soporte, ¿ya? Deimer, En nuestra experiencia a nivel internacional, principalmente en Centro y Suramérica, sí hay algunas, no podemos decir que estamos en cero, sí hay algunos avances en cuestión de legislaciones. Algunos países, aunque no tienen la figura de la pornografía de venganza como delito, sí tienen otros tipos penales. Por ejemplo, en Colombia, hablando específicamente, existe la violación de datos personales, ¿ya? Deimer. Entonces también es algo de, sí, algo de suspicacia que debe tener el funcionario para realizar este tipo de investigaciones. Pero de todas maneras en nuestra legislación, y ahí nos podrás aclarar tú, si bien no está la pornovenganza, sí hay un respaldo legal para aquellas personas que denuncian el mal uso de imágenes sin su consentimiento. Ahí hay también un respaldo a través de las policías. Si bien no está el pornovenganza, sí de todas maneras se pueden levantar investigaciones a aquellas personas que han visto que sus imágenes íntimas, por ejemplo, están siendo difundidas a través de redes sociales sin su consentimiento. Sí, sí, la gran, bueno, el gran problema que hemos encontrado no solamente en Chile, como te digo, donde no está tipificado pornografía como delito, sí hay otros tipos penales, ¿ya? Lo importante, digamos que el avance que tiene Chile ahorita es que sí hay un proyecto de ley en el Congreso, bueno, está ahí estancado, pero por lo menos existe, que pretende sancionar la divulgación de material pornográfico que se hubiera extraído en el contexto de una relación de pareja. Esto es básicamente para eso, porque como no está tan claro en los artículos que ya existen en el Código Penal, entonces el funcionario, quien recibe la denuncia, no está encontrando esa relación del artículo actual con los hechos que ocurren dentro de la pornovenganza. Entonces, digamos que hay una salida, hablando en términos de la persona que comete el delito, de los abogados de la defensa, en salirse, ¿ya? Salirse del contexto de ese tipo penal y que puedan ser excluidas estas personas de la comisión del delito, que entre comillas no se ve tan grave, ¿ya? Pero realmente sí constituye un daño tremendamente, tanto en lo físico como lo psicológico de las personas que resultan afectadas, ¿ya? Entonces, para concretar esta respuesta, sí existen otros tipos penales que podrían, digamos, ajustarse a esta conducta, ¿ya? Pero hay un desconocimiento por parte de los mismos investigadores, autoridades encargados de investigar, ¿ya? En no tener claridad respecto al tipo penal, a las conductas que realmente se producen como un fenómeno delictivo, ¿ya? Se ve más como algo personal, algo contravencional, algo menor, pero sí realmente es un delito. Yo lo considero grave porque es una afectación a la moral, a la integridad, el buen nombre, a la vida, porque incluso en varios países se han presentado casos de suicidios Sí, por la claro. presión psicológica que generan estos acontecimientos. De todas maneras, además acá, Deimer, me da la impresión, se cruza mucho con la violencia de género. Cuando hablamos de este tipo de delitos, lamentablemente, en su mayoría, entiendo, afecta a mujeres. Para que tú nos cuentes también qué es lo que ocurre con la víctima de pornovenganza. Si no tiene una figura legal a la que atenerse de alguna manera, hay una suerte de desconsuelo, ¿no? De decir, pucha, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo efectivamente para poder protegerme ante esta situación? Porque además estamos hablando de que fue una persona de confianza, son imágenes que, claro, en algún momento accedí voluntariamente a entregar, a enviar videos, ¿cierto? Pero que hoy día se está vulnerando, en este caso, mi derecho a mi privacidad. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas y sobre todo qué pasa cuando la víctima es menor de edad? Ya, pues bastante interesante la pregunta, bastante amplia. Hay varios temas allí. Sí es cierto que la ciudadanía pues, no encuentra esa confianza o ese soporte de las autoridades para manejar este tipo de investigaciones. De hecho, si tú miras estadísticamente, se habla de que existe pornovenganza, pero cuando uno solicita información a entidades del Estado, resulta que no hay denuncias. ¿Y por qué no hay denuncias? Porque no hay delito tipificado en los códigos penales. Entonces, por ejemplo, eso es una parte de la pregunta anterior que tenía que ver con la tipificación del delito, el por qué es tan necesario estadísticamente reportados. Se conoce porque la pornovenganza se detecta en otras
investigaciones. Y tú lo dijiste, en el contexto de violencia de género, violencia intrafamiliar, en el contexto de delitos sexuales. Ahí es donde se conoce que existe la pornovenganza. Por eso hay que separarla como un delito particular. Entonces, aquí es importante, y uno de los objetivos que tenemos dentro del proyecto 360 en Chile, y es capacitar a cualquier ciudadano, ¿ya?, sobre, no solamente pornovenganza, pero para especificarlo en pornovenganza, es cómo se puede prevenir o qué aspectos debemos tener en cuenta para minimizar el riesgo a sufrir este tipo de eventos en nuestra vida. Cualquier persona lo puede sufrir, desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, porque es algo que tiene que ver con el comportamiento humano y es la sexualidad, la libre expresión, libre desarrollo de personalidad, la sexualidad, la libertad sexual y el enamoramiento también tiene que ver mucho. Entonces, esas circunstancias surgen a través de estos medios digitales y se ha normalizado ya la difusión de estas imágenes. Entonces, enseñamos qué podemos hacer para evitar, ¿ya? Para prevenir. Y si ya nos ocurrió, si no hubo de otra, pues qué podemos hacer cuando nos ocurre ese tipo de conducta aberrante, diría yo. Entonces son muchas circunstancias. Hay que entender que el funcionario debe comprender que existe una violencia estructural, ¿ya?, que es la falta o la desigualdad social generada por mala administración gubernamental, un ejemplo. Entonces no llegan todos los recursos a una zona. Eso genera pobreza, genera delincuencia, genera, bueno, toda suerte de situaciones. Existe la violencia cultural, que es aquella que permite, ¿ya?, o acepta, por ejemplo, hablando en términos del machismo, de ya violencia de género, violencia contra la mujer, ¿ya?, donde el hombre termina creyendo que su pareja es propiedad de él, ¿ya? La cosifica, es un objeto para él. Por eso cuando ocurre un rompimiento de pareja, surgen estas circunstancias de querer seguir controlando a esa persona a través de la amenaza, a través de la porno venganza, afectar a esa persona, porque si yo soy el agresor, yo considero que esa persona me pertenece y por ningún momento puedo aceptar que esté con otra persona o que me hubiese abandonado. Es un tema que es de conducta humana y de conducta criminal. Estos son Sí, aspectos que un funcionario debe tener en cuenta al momento de conocer un tipo de estos casos para saber cuáles son las líneas más aptas de investigación a sí, claro. seguir. Nuestro proyecto abarca todas estas fases: instruir al ciudadano e instruir al funcionario público que puede llegar a sus manos un caso de esos para saber cómo apoyar realmente. Sí, bueno, sabemos que va a depender obviamente del contexto legal en el que nos encontremos, pero lo más importante es acudir precisamente a hacer las denuncias correspondientes. Sabemos, y por eso hacíamos la introducción con respecto al tema de estas extorsiones que se hacen muchas veces o se piden dinero o algo a cambio, porque sabemos que estas imágenes íntimas generan ahí un miedo de que sean difundidas por distintos motivos, razones, y ahí se aprovechan quienes obviamente las difunden. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Sí, esperamos verte pronto, Deimer. Súper interesante hablar de estos temas, sobre todo por lo que mencionaba ahí al final en la respuesta, ¿no? Tenemos que prevenir de alguna manera nosotros, como ciudadanos, también cuidarnos, ¿ah?, para que no seamos víctimas o no seamos vulnerables a este tipo de delitos. 10 de la mañana en punto, Lucho. Nos separamos cortito en una pausa comercial. ¿Ya? Sí, así, chiquitita, porque a la vuelta tenemos mucho más para ti en Matinal Nuestra Casa. No te vayas.